de comunidades de aprendizaje, además de formador también del equipo de Bioeducación para Comunidades de Aprendizaje. Estoy coordinando actualmente Ciudad de México y Estado de México. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de formación, una videoconferencia que nos hace favor de compartir Sandra Racionero. La presento de manera muy general para quienes no la conocen, no la ubican todavía. Seguramente la conocen de nombre, porque muchos hemos leído algunos artículos y libros donde ella es autora y coautora, pero pues siempre es bueno también tener la imagen por ahí. Pues Sandra es investigadora Ramón y Cajal de la Universidad de Barcelona. Para quienes no están un poco relacionados con el tema, pues es excelencia en investigación. Entonces, también tiene un doble doctorado en educación y currículum e instrucción por la Universidad de Wisconsin. Fue miembro del equipo investigador del Included, que también lo conocemos bastante por acá. Es la investigación más importante que se ha dado en Europa sobre educación básica, mediante la cual se identificaron las actuaciones educativas de éxito que la mayoría de nosotros no solo conocemos, sino también practicamos. Y es coautora del libro Aprendizaje Dialógico en la Sociedad de la Información, que es la base del proyecto Comunidades de Aprendizaje, que por acá lo hemos como dice el verbo, tertuliado bastante en los espacios con colectivos docentes, con familiares. Entonces, pues ella es coautora de este libro. Y también ha dirigido investigaciones financiadas por el gobierno español y publicado artículos en revistas de alto impacto científico, específicamente sobre mejora educativa y prevención de la violencia. Asimismo, también tiene publicaciones en revistas como AIMS de neurociencia. Entonces, pues bueno, entre otras cosas, porque realmente el currículum es bastante amplio y pues es investigadora del CREA, como ustedes también ya lo habrán ubicado. Pues Sandra, bienvenida. Tenemos, si no me equivoco, por ahí gente de México, va a haber gente también de Latinoamérica, entonces, pues bueno, la mayoría de nosotros, de quienes estamos aquí, conocemos el proyecto y pues adelante, muchísimas gracias, bienvenida y te cedo micrófonos. Muchas gracias, Jonathan, por la introducción y bueno, comentaros que estoy muy contenta e ilusionada de compartir otra vez más un espacio con vosotras y con vosotros basado en las evidencias científicas para esa mejora educativa y mejora de las vidas de las niñas y de los niños y chicas, chicos y familiares que ya estáis llevando a cabo y que ya estáis haciendo posible, ¿no? Eso lo estáis haciendo vosotros y vosotras gracias a aplicar lo que la ciencia dice que es mejor para superar esas situaciones difíciles en las escuelas y para mejorar la vida de los niños y de las niñas. En la sesión de hoy, durante 1 hora aproximadamente, hasta las 6, vamos a tratar la cuestión que se me pedía de profundización en el tema de estrés, ¿no? El estrés tóxico o distrés, ¿no?, en los centros educativos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué situaciones lo provocan? ¿Cómo podemos identificarlas? Vamos a incidir también en qué consecuencias tiene eso, esas situaciones de violencia en las escuelas. No solo consecuencias, no vamos a hablar tanto de consecuencias en el aprendizaje escolar, que evidentemente fruto de lo que sí que vamos a ver, pues eso va a tener un impacto luego en el aprendizaje escolar, pero nos vamos a centrar sobre todo en el impacto que la violencia de diferente tipo, en diferentes relaciones humanas, puede tener en el desarrollo neuronal, en el cerebro de los chicos y de las chicas, de los niños y de las niñas, y en términos más generales en la salud cerebral, salud mental y en su salud en general. ¿Y qué podemos hacer y qué se está haciendo ya en línea con la mejor evidencia en neurociencia y otras ciencias sociales y de la salud? ¿Qué es lo que ya se está haciendo que sirve para prevenir y responder ante estas situaciones de violencia en educación? Por tanto, el enfoque, la mirada de esta sesión es fundamentalmente desde la neurociencia e iré introduciendo quizá en algún momento alguna cuestión más de otras ciencias de la salud. Y después, el último ratito, la media hora, pues será para responder a todas las preguntas, comentarios y dialogamos todo lo que queráis sobre los temas que presentaré.
Pues paso a compartir pantalla para que tengamos todas y todos la presentación que utilizo. No sé si necesito algún poder como para poder compartir mi pantalla, porque me dice que no tengo la función. Sí, espera, un segundo, olvidé Okay. darte acceso. Listo, ahora ya deberías poder. Vale. Ahora me decís si lo veis bien, para que yo sepa si lo estáis viendo bien, ¿qué os parece? Se ve bien, sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hablamos de estrés tóxico en espacios escolares y su prevención. Ese será el tema que nos ocupa en esta sesión. Os empezaré hablando de un caso concreto de una chica joven. Su nombre, evidentemente este es un seudónimo, por cuestiones de ética de la investigación no podemos dar su nombre real. Le vamos a llamar Rosa a esta chica, que tiene 22 años y que es una paciente en un centro de salud mental de día que atiende a personas con trastornos mentales graves en un hospital público en el sur de España, en Málaga. Esta chica con 22 años ingresa en este servicio del hospital en el año 2016 con un diagnóstico específico que es este que veis aquí, con un diagnóstico de un trastorno esquizotípico de la personalidad, que es un trastorno mental grave que se caracteriza por ideas extrañas de tipo paranoide, ¿no? Por alucinaciones y este tipo de ideas, y bueno, y por una característica que era observable durante la entrevista, pues dificultades en la articulación de las propias ideas, desconfianza, ¿no? Y llegó también en aquel momento al centro con clara ideación suicida, intentos de suicidio. Más allá de las etiquetas diagnósticas en psiquiatría, lo que nos interesaba cuando quisimos estudiar y queremos estudiar historias de vida y casos de enfermedad mental como el de Rosa es qué relato, qué biografía, qué experiencias vitales hay detrás para que una chica de esa edad pueda tener un brote esquizotípico a una edad tan joven. Cuando indagamos en su historia a través de los diálogos con los médicos psiquiatras y con ella misma, lo que descubrimos es que, entre otras experiencias muy adversas en el desarrollo, Rosa había sufrido una situación de acoso entre iguales, de bullying, muy grave en el instituto. Durante varios años y sin ningún tipo de apoyo por parte de ningún igual, de ningún compañero o compañera, y tampoco por parte de ninguna persona adulta del instituto. No recibió credibilidad, no recibió apoyo, no recibió compañerismo. Esa situación fue insostenible a medida que avanzaba el tiempo, ella sufría muchísimo y sus padres pues tomaron la decisión de sacarla de esa escuela, de ese instituto, y también decidieron no cambiar de vivienda. Pero sufría tanto su hija, incluso en ese entorno, que optaron por que la chica se quedase en casa, no estar escolarizada, y allí estuvo durante 4 años prácticamente sin interacciones con otros iguales, ni con amistades, ni con personas que la pudieran ayudar. Fruto de esa grave vivencia y de ese aislamiento posterior, ¿no? Pero la raíz, la fuente de ese problema psiquiátrico se encuentra en esa situación de acoso entre iguales. A veces cuando hablamos de bullying, de diferentes tipos de violencias entre iguales en las escuelas y los institutos, no llegamos a pensar que hay pacientes que atienden servicios de salud mental, como le ocurre a Rosa, ¿no? Y que están allí por historias de vida que tienen que ver con cosas que empiezan a pasar en el contexto de los centros escolares. Lo que pasa es que este tipo de pacientes acaban estando, ¿no? en una institución o en un programa
que casi ya nos resulta invisible, ¿no?, a la mayoría de la población que no estamos cerca de estos organismos o de estos grupos, ¿no? Pero hay muchos casos de personas con trastornos mentales graves cuyo origen está en relaciones violentas que se produjeron en centros escolares y donde no hubo apoyo. Eric Kandel, ya sé que muchos y muchas de vosotras habéis leído al autor más importante de neurociencia en la actualidad, felicidades por ello. Eric Kandel, además de En busca de la memoria, ha escrito recientemente otro libro que se llama La nueva biología de la mente, donde habla precisamente de estos trastornos mentales graves y habla de esquizofrenia como esa enfermedad que tiene Rosa. Algo importantísimo que él explica a lo largo del libro es el poder que tiene el ambiente, el contexto relacional, en ser una fuente para desencadenar este tipo de trastornos mentales tan graves de los cuales hay personas que no van a poder superar a lo largo de su vida, que su vida va a quedar dañada profundamente por ese trastorno psíquico. Y él lo dice específicamente, los contextos de violencia pueden desencadenar trastornos cerebrales graves. Empiezo con esto y porque nos parece muy importante situar ya el debate también sobre acoso o cualquier tipo de violencia que se produzca en los centros escolares y en cualquier contexto de desarrollo como un problema que es no solo educativo, que es de salud también. Cuando hay un niño o una niña que está sufriendo bullying o que está sufriendo abuso sexual en una escuela o que está sufriendo violencia afectivo-sexual, ese niño o esa niña, si no recibe apoyo, estamos jugándonos la salud cerebral y quizá la salud general de ese niño y de esa niña. A lo mejor no en el momento inmediato, pero a lo mejor sí de aquí a unos meses o de aquí a unos años. Por lo tanto, hablamos de un tema que no es solo un problema de tipo educativo por las afectaciones que eso tiene en el aprendizaje escolar, sino también hablamos de un problema que se convierte en una cuestión, ¿no?, de salud pública. Y debemos hablarlo así, ¿no? De ahí la importancia de no permitir o no podemos no intervenir cuando eso sucede, ¿no?, porque nos estamos jugando la salud de los chicos y de las chicas. Este es un problema muy extendido. Los datos, esto ya lo sabéis y lo habéis trabajado, datos de hace años nos están indicando cómo a nivel internacional, a nivel mundial, la proporción de chicos y chicas que reconocen haber ejercido bullying sobre otros compañeros y compañeras es muy alta. Supera el 30% en la mayoría de países cuando se les pregunta a chicos y a chicas de entre 11 y 15 años. Además, se sabe que hay colectivos de niños y de niñas, y de chicos y de chicas, que están en especial riesgo de sufrir violencia en los centros escolares. Por ejemplo, la literatura científica nos indica que niños y niñas que tienen algún tipo de dificultad en el desarrollo, sea físico, sea cognitivo, o si tienen un problema de salud, son todavía más colectivos que están más en riesgo de poder sufrir ese tipo de acosos. Niños y niñas con necesidades especiales de salud, como epilepsia o incluso alergia a alimentos, tienen mayor riesgo de ser acosados. O niños con discapacidades, especialmente cuando son más graves, tienen 2 o 3 veces más probabilidades de ser víctimas de bullying que compañeros no discapacitados. Un 60% de los estudiantes con discapacidad reportan ser intimidados regularmente en comparación con el 25% de todos los estudiantes. Eso sabemos que está ocurriendo en la población general, los estudiantes en general, pero dentro de eso hay colectivos que tienen un especial riesgo y que están sufriendo especialmente por condiciones que ya les ponen en situación de desigualdad. Y es muy importante que lo reconozcamos. ¿Qué ocurre?
A pesar de que existen estas cifras, a pesar de que sabemos todo esto, organizaciones de máximo nivel internacional como la Asociación Americana de Psicología ya lleva tiempo planteando en el debate científico en psicología que el bullying es un problema muy grave en las escuelas y que, sin embargo, los programas anti-bullying no suelen ser efectivos. Y hay una preocupación muy grande de qué está fallando en los programas por superación de la violencia en los centros escolares. Debemos hacer alguna cosa con esto porque el impacto, como vamos a ver, ¿no? A nivel de salud cerebral y de salud general en los niños es muy importante. Una de las razones por las que muchos programas de superación de la violencia no funcionan en centros escolares es porque obvian que en la base de la violencia que se encuentra, que puede manifestarse en el recreo, en el patio, que puede manifestarse en un cambio de clase o que puede manifestarse en clases de áreas instrumentales, en la base de eso está todo el sistema de relaciones vinculadas al ámbito afectivo-sexual. ¿A quién gusta? ¿Quiénes son las personas que tienen más éxito en el grupo clase y en la sociedad? ¿Y qué personas quedan más silenciadas? Y lo que vemos ahí es que el modelo de prevención y resolución de conflictos, el modelo dialógico, reconoce esa evidencia que está acumulada en muchas investigaciones que hemos llevado a cabo en socialización preventiva de la violencia de género, y gracias a eso, con esa base, todas las acciones que se van haciendo y las cuales muchas las están ya ustedes llevando a cabo, son efectivas precisamente porque tienen en cuenta cómo existe esa influencia social en que lo que se presenta como atractivo son modelos de chicos que tienen unas conductas y unas actitudes más agresivas y por tanto los que son más populares de la clase o incluso pueden centrar más la atención incluso de algún profesorado y de algunos alumnos son aquellos que tienen esas conductas y sin embargo los que tienen conductas más igualitarias, no sexistas, no racistas y democráticas, pues son más invisibles. Eso es lo que decimos que es la base del iceberg de las relaciones de violencia que se dan en los centros escolares. Vamos a ver un ejemplo de una investigación que estamos llevando a cabo en el ámbito de socioneurociencia, donde indagamos sobre este tipo de relaciones. En esa investigación entrevistamos a un grupo de chicas jóvenes y les decíamos qué pasa en el tipo de relaciones entre amigas que están ocurriendo los fines de semana. Y entonces ellas nos cuentan lo que ven aquí subrayado. Nos dicen, he visto muchos casos, amigas que te aconsejaban para mal. Dicen, entonces tú, mientras estabas con él, con el novio, te decían las otras que no, que vamos a salir y todo eso, y te llevaban a los bares, o vente al bar, que puedes estar con otros chicos ahí, o sea, con otros que no está ahí tu novio. Y estás ahí, te llevan, y cuando ya estás pasada de copas, te hacen enrollar con ese chico. Y tú lo haces para no perder tus amigas. Lo que nos estaban explicando es un tipo de violencia que se está produciendo muchísimo en relaciones en los grupos de amigas adolescentes, los que están en la secundaria, en el instituto ahora, y que luego eso, que a lo mejor está pasando fuera del instituto, tiene un reflejo claro en el tipo de relaciones que vemos en los institutos. Son chicas que pueden tener una relación estable de enamoramiento con su novio, pero que tienen la presión del grupo de amigas para tener una relación esporádica con un chico que es violento. Y la presión es tanta que a lo mejor, como nos cuentan estas chicas de 15 y 16 años, hacen que la chica que tenía este novio acabe cediendo a la presión, se vaya con las amigas a un bar y empiece a hablar con ese chico que las otras le dicen
que es muy guay o que es muy popular, ¿no? Y que hable con él. Cuando hace eso, mirad lo que nos explica, ¿no? Puede llegar a ocurrir incluso que el grupo de amigas, el que le ha hecho esa presión, le saque una fotografía mientras está hablando con ese chico. Y que esa fotografía después, como nos explican, dicen, la suben a las redes sociales. O lo peor que puede pasar, ¿no? Dicen, a lo mejor no te estás enrollando con él, pero te cogen en una posición que lo parece y envían esa foto por WhatsApp a todo el instituto y al novio también. Por lo tanto, imagínense ustedes el nivel de presión y de angustia y de humillación al que se somete a esa chica, ¿no? Y lo que supone para ella ir al día siguiente al instituto después de este grave acoso. Tal y como nos explican ellas en estas entrevistas, ¿no? Son muy conscientes de que esa foto ya ha circulado por todo el instituto y que eso va a estar ahí en la memoria, ¿no? Ya no solo en la mente, sino guardado en internet, ¿no? Se puede recuperar de aquí a 20 años o a 50, ¿no? Esa imagen, aunque incluso no fuera verdad que estuviera ocurriendo esa relación, ¿no? Sexual, pero lo pueden utilizar, ¿no? Es tan duro que nos explican ellas que hay gente que se acaba suicidando porque duele mucho. Ese es el tipo también de violencia que está ocurriendo en los institutos y que luego se puede ver reflejado, ¿no? En las clases y en los diferentes espacios del centro. Hace muy pocos días, ¿no? Esto es un artículo publicado en marzo del 2020 en JAMA, que es una revista top en medicina a nivel mundial, JAMA Pediatría, ¿no? Y explicaban exactamente lo que hemos visto en este proyecto I+D Memo for Love. Decían, ¿no?, que tener una foto sexual compartida sin permiso se asocia con muchísimos riesgos en la salud de la persona que es víctima. Y hablan claramente del riesgo de suicidio derivado de un sufrimiento psicológico insoportable, ¿sí? Y que eso está pasando a edades muy tempranas, ¿no? Si queréis leer más sobre eso, el artículo está publicado en abierto en internet y explican detalladamente lo que ocurre. Puede llegar ese caso de tener ideación suicida e incluso de cometerse, pero cuando incluso no llegamos a esos niveles, siempre que existen relaciones de violencia entre iguales, ¿no?, o relaciones de violencia afectivo-sexual entre los chicos y las chicas, eso tiene unas consecuencias en la salud mental, ¿no? Son niños y niñas, chicos y chicas con una salud mental más pobre. Sabemos que tienen mayor riesgo de padecer depresión, incluso infantil, ansiedad, fobia, estrés postraumático, síntomas psicóticos, ideación suicida, como ya he comentado, y diferentes tipos de miedo que llevan a una difícil regulación emocional. ¿Por qué esto es importante? Cuando hay daño psicológico, y eso se puede observar, incluso ese daño psicológico en la actitud o en la conducta de los niños y las niñas que son víctimas, nos debe preocupar mucho, porque donde hay daño psicológico hay daño cerebral. No podemos separarlo. Si hay una persona, un niño o una niña que es víctima de violencia y está sufriendo, quiere decir que hay un correlato fisiológico, o sea, hay un correlato en su cerebro que anatómicamente su cerebro se está dañando mientras está siendo víctima, mientras no tiene ayuda, lo que le pasó a Rosa. Cuando hablamos de alguien que brota en una enfermedad mental como consecuencia de relaciones violentas, es porque no tiene apoyo, no tiene relaciones de calidad y porque sus conexiones neuronales se dañan como consecuencia de esa violencia y de ese no apoyo. Vamos a ver cómo eso sucede, ¿no?, y por qué sucede. Cada minuto que una niña o un niño, chico o chica, está sufriendo violencia por parte de un igual o por parte de una persona adulta, le pone en una situación de estrés tóxico o distrés. Y esa situación de estrés tóxico, y por eso le ponemos el adjetivo de tóxico, es porque se desencadena una respuesta fisiológica de lo que se llama hipervigilancia. Es decir,
yo tengo que estar alerta, muy alerta, porque está en riesgo mi vida, o está en riesgo mi persona, o está en riesgo mi autoestima, o está en riesgo cosas muy importantes de mí misma. Entonces, si yo estoy en una clase donde tengo personas que se están metiendo conmigo o me van a esperar a la salida en la calle, o el fin de semana van a ir a por mí, si me está pasando todo eso, me lleva a estar atenta, muy atenta a todas las relaciones que me envuelven, porque tengo que anticiparme a un escenario en el que o debo huir o debo enfrentarme. Eso es lo que se llama, en neurociencia, se ha conocido como la respuesta de lucha o huida, ¿no? Eso es sano cuando lo utilizamos en una situación como puede ser cuando un bebé acerca la mano hacia algo muy caliente, la retira, ¿no? Ha tenido una situación de distrés, ¿no? Porque ha visto que su cuerpo está en riesgo, ¿no? Eso se puede quemar y la retira. En ese momento ese estrés es saludable porque hace que retire la mano y que no se queme. Pero un estrés que está sostenido en el tiempo, minutos, horas, días, semanas, y que no se rebaja, esa activación orgánica es muy negativa, es muy destructiva para la salud de la persona. Entonces tiene el efecto absolutamente contrario al que acabo de explicar. Cuando eso sucede, eso está muy estudiado, hay unas hormonas que suben los niveles en el organismo, dos de ellas son el cortisol y la adrenalina, y altos niveles de cortisol sostenidos en el tiempo dañan diferentes tejidos del organismo y dañan el cerebro. Es muy importante detener cualquier situación de violencia lo antes posible. Primero, obviamente, prevenirla, y eso es lo que están ustedes haciendo con la implementación de las actuaciones de éxito desde los 0 años, ¿verdad? Pero cuando se dé cualquier situación de violencia o cuando sepamos, ¿no?, que hay un niño y una niña que está sufriendo violencia en otros contextos de desarrollo en los cuales podemos intervenir de algún modo, debemos intervenir para amortiguar en la medida de lo posible, todo lo posible, los efectos negativos de ese estrés tóxico en el cerebro de esos niños. Se sabe, en investigación en neurociencia, que en los niños muy pequeños, de meses, en bebés y los primeros años de vida, cuando están sometidos a niveles de estrés alto, de distrés alto, eso hace que el cerebro madure antes, ¿no? Pero no es una maduración positiva, es una poda sináptica que se acelera cuando no debería acelerarse a ese ritmo. Y eso tiene unas consecuencias, ¿no?, a nivel cognitivo, a nivel de regulación emocional de los niños y de las niñas, ¿no? Por ello, sabemos desde evidencias de la neurociencia, ustedes lo han tratado, lo han leído, lo están haciendo, ¿no?, la importancia de, por ejemplo, el Club de Valientes desde los 0 años, a explicar a los niños y a las niñas que apoyen a otro en cualquier situación en la que le vean a un compañero, incluso a otro niño que no conocen en un parque, ¿no?, si está siendo víctima de violencia, que intervengan. Eso tiene que ver con lo que la neurociencia nos está diciendo. Ese tipo de ayuda, esa intervención solidaria, esa amistad, lo que va a hacer es decelerar, ¿no?, esa maduración excesivamente rápida del cerebro infantil que sucede en esas situaciones. Más datos de la neurociencia. Se sabe que cuando los niños y las niñas están sometidos a estrés antes de los 6 años de edad, puede, no siempre, dependerá de muchos factores, y en eso nos gusta insistir y dejarlo claro. Estas investigaciones nos apuntan ideas, pero esto no quiere decir que siempre pase, dependerá de un conjunto de factores, ¿no? Y luego hablaré alguna cosa más de eso, ¿no? Pero puede pasar que bajo ese estrés de esa violencia, ¿no?, incluso se llegue a reducir el tamaño del hipocampo, que es la estructura del cerebro
encargada de la memoria humana, de retener información, de recuperarla cuando la necesitamos, etc. Disminuye objetivamente, anatómicamente, el tamaño del hipocampo, y la razón por la que esto es importante, más allá del tamaño, porque es igual, ¿no? Pero sí que es relevante porque un tamaño, un volumen más reducido del hipocampo se ha relacionado con trastornos del cerebro más tarde en la vida, ¿sí? Y trastornos de la conducta cuando se experimenta una situación traumática. En concreto, los niños y las niñas que acaban teniendo un impacto en el hipocampo derivado del distrés, de la violencia, puede ocurrir que cuando se enfrentan a situaciones difíciles de otro tipo de violencias o de adversidades a lo largo de la vida, la capacidad que pueden llegar a tener para hacer frente con mayor fortaleza puede estar disminuida como consecuencia de ese daño. Eso es lo que se conoce como respuesta antidepresiva más pobre, una mayor dificultad a hacer frente a problemas más duros, ¿no?, en la vida. Bueno, pueden ser niños y niñas, pueden ser personas con una mayor dificultad, ¿no?, o pueden necesitar más ayuda delante de esas situaciones. Eso dependerá de muchos factores, pero sabemos que puede haber este daño. Todo esto ya, la neuroimagen, la resonancia magnética funcional, toda la tecnología que tenemos en neurociencia en la actualidad nos permite visualizar esos efectos de la negligencia, de la violencia, del estrés en los cerebros de niños y niñas pequeños. Creo que esto está bien mostrarlo para que seamos conscientes de que cuando un niño o una niña está sometido a violencia, es importantísimo no mirar a otro lado, es importantísimo intervenir, las personas adultas y los iguales, ¿no?, porque estamos hablando de un daño que no es solo emocional, que no es solo en los aprendizajes, sino que es un daño en la salud cerebral y en la anatomía del cerebro. Además, investigación en salud pública, como esta que se publicaba en The Lancet hace también, bueno, el año pasado, pues nos indicaba que cuando los niños y las niñas tienen vivencias de violencia en la infancia o en la adolescencia, eso tiene un coste muy alto. Tiene un coste para la salud individual de ese niño y de esa niña, pero luego también tiene un coste muy alto a nivel de inversión en salud, ¿no? Hay muchos estudios que, como ya sabemos, que las experiencias infantiles adversas, eso se llama ACE, Adverse Childhood Experiences, ACE, como las ACE tienen efectos negativos en la salud, luego pueden ser personas que si no han tenido suficientes ayudas en sus contextos sociales, pueden derivar en necesidades, en enfermedades que les van a requerir atención sanitaria a lo largo de su vida. Y por lo tanto es un coste para la salud pública también. Todo eso ya está medido. Por lo tanto, por muchas razones, debemos intervenir siempre y lo antes posible ante situaciones de violencia y llevar a cabo actuaciones educativas de éxito como lo que ustedes están haciendo, que hagan posible que ya no, los niños y las niñas no se expongan a esa adversidad. Pero vamos a ver un dato más que es un dato más en la profundidad del tema que estamos hablando. Y es que estamos hablando de que intervenir delante de situaciones de violencia es imprescindible porque nos jugamos la salud de esas víctimas, pero ahora sabemos, gracias a otro campo de estudio muy fructífero que se llama epigenética, que nos estamos jugando incluso la salud de las próximas generaciones. La epigenética es el estudio de cómo los contextos de desarrollo influyen en la expresión de los genes de una persona. De modo que no toda la salud que manifestamos a lo largo de la vida tiene que ver con aquellos genes que vamos a expresar sí o sí, sino que también tiene que ver los resultados en salud con genes que se han llegado a expresar como consecuencia del entorno, ¿vale?
Entonces, hay genes que, a no ser que tengan un detonante en el contexto social, no se van a manifestar. Y esos genes pueden ser de enfermedades. Pero si encuentran un detonante en el contexto y en las relaciones para manifestarse, se van a manifestar. Eso lo explica Kandel en la nueva biología de la mente y es lo que se estudia también en epigenética. Eso nos lleva a otro nivel de reflexión, que es lo que comentaba ahora cuando ponía esta diapositiva. Sabemos ya que, por ejemplo, las personas que sufren en situaciones de violencia, obviamente, los patrones de pensamiento negativo vinculados a esa preocupación constante por su supervivencia, porque no le ataquen, porque no le dañen, ese estado de alerta y de hipervigilancia al que hacía referencia antes, eso lleva a una oxidación celular más rápida de la persona, que acaba acortando, eso acorta la longitud de los telómeros, que es la parte final de los cromosomas, y que es indicativa, esa longitud es indicativa del ritmo de envejecimiento celular de una persona, ¿vale? Entonces, una persona puede tener una edad cronológica, voy a decir, 18 años, y sus telómeros, por tanto, deberían tener una determinada longitud de entrada por esa edad cronológica, pero puede ser que si está sufriendo relaciones afectivos sexuales violentas y o relaciones de acoso en el instituto, como le pasó a Rosa, podría ser que con una edad muy joven sus telómeros fueran más cortos. Y eso quiere decir que su edad biológica es superior a su edad cronológica. Aunque tenga 18, su cuerpo es como si fuera el de una persona de 30, o más, o un poco menos, ¿no? Pero quiere decir que se está oxidando a un ritmo más alto, ¿no? Y eso es una afectación en el DNA de la célula de las personas. Sabemos que telómeros más cortos conducen a indicadores inflamatorios en el organismo, ¿no? Alterando la función inmunológica y haciendo más fácil que la persona pueda tener enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, enfermedades mentales, etc. Eso es epigenética. Eso es el poder que tiene el entorno de influir en la expresión genética del individuo que sufre esa violencia. Por lo tanto, ¿qué nos dicen los estudios en este ámbito? Este artículo publicado en Science el año pasado, ¿no? Dice, ya mostraba cómo los traumas emocionales de los padres pueden llegar a impactar la biología de sus hijos. Eso se ha demostrado en estudios con animales, con ratones, y se está empezando a demostrar en estudios con humanos. Es lo que se llama la herencia del trauma o de la violencia que ha sufrido la generación anterior. Y eso puede llegar a transmitirse, repito, no siempre, ni mucho menos, dependerá de muchos factores contextuales, pero debemos ser conscientes. Debemos ser conscientes que si ese entorno no mejora, que si esa violencia es sostenida en el tiempo y la persona no tiene los recursos contextuales y ambientales para hacer frente a eso, para salir de ahí, para ser resiliente delante de eso, eso puede llegar a cambiar su expresión genética y, por tanto, podría ser que eso pudiera llegar a transmitirse a las siguientes generaciones. Por lo tanto, necesidad de intervenir no solo por los propios niños y niñas que están sufriendo ahora, sino debemos hacerlo también extendiendo una mano de solidaridad con las generaciones futuras que incluso todavía no conocemos, ¿no? Pero que se van a beneficiar, ¿no?, de que en sus escuelas, en las escuelas en las que ustedes trabajan, ya se estén llevando a cabo intervenciones que hagan posible que esos niños y esas niñas no sufran, ¿no? Porque si no sufren, la vida
de las siguientes generaciones va a ser un poco mejor. Eso es lo que nos dice toda la investigación sobre la transmisión intergeneracional de la violencia en los genes. Saber que las consecuencias de nuestras propias acciones y experiencias en el presente podrían afectar la vida de nuestros hijos e hijas, incluso mucho antes de que sean concebidos, podrían suponer un giro muy diferente en relación a cómo escogemos vivir. Desde luego esto pone el acento en qué vida vivimos las personas adultas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de niños y las niñas que sufren violencia, recordemos que no están escogiendo ser víctimas de violencia. Ellos son vulnerables, se están siendo sometidos a una violencia que no escogen y necesitan de la responsabilidad de las personas adultas que les ayuden para hacer frente a eso, y por lo tanto esta frase, ¿no?, que ven aquí aplicaría de esa forma y apela a nuestra responsabilidad sobre las futuras generaciones. Afortunadamente, el cerebro es plástico en el sentido negativo y en el sentido positivo. Existen estresores negativos, tóxicos, que son los que estamos viendo ahora. La exposición a la violencia, el abuso sexual, el abuso de todo tipo, el acoso, la violencia afectivo-sexual, todo eso moldea el cerebro de los chicos y de las chicas de modos que no son saludables, ni para ellos, y probablemente tampoco, ¿no?, sean para las personas que les rodean, ¿no? Pero esa misma característica que es propia del cerebro, que es la plasticidad, puede enfocarse en ambas direcciones. Igual que los estresores tóxicos moldean en negativo, ya sabemos que existen otros estímulos ambientales, otros mecanismos que pueden transformar el cerebro literalmente, incluso cuando ya ha sido dañado por esas experiencias estresoras y tóxicas. Y por lo tanto, esa característica de plasticidad nos lleva a otro nivel de responsabilidad. Nos está apelando a que si el cerebro es plástico, no podemos refugiarnos en tener ningún tipo de actitud de aceptación de los daños que pueden haber tenido niños y niñas que han sufrido violencia, ¿no? No podemos ir a la imagen esa que ponía del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard y decir, mira, como ha tenido este daño anatómico en su cerebro, no se puede hacer nada. No es verdad. La neurociencia nos dice que como su cerebro es plástico, todavía tenemos mayor responsabilidad. En las escuelas, por ejemplo, si los niños sufren de violencia en los entornos fuera de la escuela, pues todavía mayor responsabilidad. Su cerebro es plástico. En los contextos en los que podemos intervenir, aseguremos darles aquellos estímulos que la ciencia ha demostrado que pueden, ¿no?, luego aprovechados por ese niño o esa niña, van a poder reconstruir las conexiones neuronales para una mayor salud cerebral y salud general de esos niños y de esas niñas. Por lo tanto, evidencia transformadora en la que nos centramos es plasticidad cerebral. El determinismo genético no existe. Y esto ustedes ya lo han leído, porque ya sé que están leyendo En busca de la memoria, ¿verdad? Y en ese libro Eric Kandel es muy claro, ¿no? Dice claramente cómo los genes son servidores del ambiente, ¿no? Y cómo, a pesar de que incluso en neurociencia, ¿no?, y en psiquiatría se había enseñado que había, pues, un momento en el que ya en el desarrollo no se podía conseguir nada más, ¿no?, ya había ese determinismo, y que los genes, también los del cerebro, ¿no?, están determinados, pues ya sabemos en la neurociencia actual que eso no es así, y que el ambiente tiene un poder enorme en reconfigurar la expresión de los genes, como mostraba antes. Los acontecimientos del medio ambiente son la guía de los genes. Cuando Kandel habla de eso, también han leído ustedes que a quien hace referencia es a Santiago Ramón y Cajal, ¿no?, premio Nobel en fisiología, en medicina, que precisamente fue la primera persona que
formuló la hipótesis de la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tienen las sinapsis, las neuronas e incluso regiones del cerebro enteras para transformarse en función de cómo se utilizan y en función de los diferentes estímulos que encuentran en el entorno. Esto lo explica Kandel de una forma muy sencilla, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Y es tan fácil como esto que él dice, ¿no? Es que cuando yo he leído un libro, si luego me acuerdo de algo, entonces mi cerebro ya ha cambiado. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si yo recuerdo algo, he creado nuevas conexiones sinápticas y por lo tanto, si pudiera ver ese cerebro en directo, ¿no? Vería que tiene más ramificaciones. A cada aprendizaje que se realiza, cualquier aprendizaje implica memorización y eso implica que se crea una nueva conexión neuronal. Por lo tanto, el cerebro con una nueva ramificación, con una nueva conexión neuronal, ya es diferente. Después de cualquier interacción humana, normalmente, si la interacción humana es relevante, el cerebro después ya es diferente. En esta sesión o en esta charla y en el diálogo que tengamos después, seguro que vamos a recordar cosas, que yo recordaré cosas de esta charla esta noche, mañana, y eso hace que mi cerebro, que nuestros cerebros ya sean diferentes. Bien, vamos a aprovechar esa plasticidad cerebral. Vamos a ver qué intervenciones se muestran eficaces para conseguir esa mayor salud cerebral, ¿no? Y una mejor vida emocional, de sentimientos y de rendimiento en general cognitivo y emocional en los chicos y en las chicas. Voy a mostrarles ahora resultados de este proyecto al que antes hacía referencia del ámbito de socioneurociencia que estamos llevando a cabo en CREA, que tiene por título Memo for Life. En ese proyecto hemos intervenido en institutos llevando a cabo intervenciones de socialización preventiva de la violencia de género. De otro modo, es el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y esto, algunas cosas quizá ya las están haciendo ustedes, mejor no tal cual, ahora las voy a explicar aquí, pero probablemente ya lo hacen y son también lo que Lidia Puigvert ha comentado y publicado a nivel internacional como tertulias feministas dialógicas. Entonces, se trata de hacer, bueno, y aquí explicamos a los chicos y a las chicas en 7 sesiones, les planteamos 7 temas. El origen social del amor, el discurso dominante coercitivo, la importancia de ser solidarios con los iguales cuando son sometidos a violencias o engaños, qué impacto tiene la violencia en el cerebro y en la salud, qué son las nuevas masculinidades alternativas, la relevancia de consentir en cualquier tipo de relación humana, y especialmente las relaciones sexuales, y cómo ellos y ellas pueden convertirse en agentes de esos propios cambios. Les hablábamos de todo esto en sesiones que eran con todo el grupo clase, tipo tertulias, y les dábamos el conocimiento científico sobre esos temas y dialogábamos sobre ello. Nos basábamos, al hacer esto, en lo que Kandel y la neurociencia deja claro, y es que los sentimientos se pueden cambiar, y por eso los hablábamos, y por eso los trabajábamos, igual que ustedes pueden lograr con las tertulias literarias dialógicas. Hablando de la amistad, de la sinceridad, de la fidelidad, a través de la lectura de los clásicos y la literatura universal, se están trabajando los sentimientos, ¿no? Porque tienen esa parte consciente a diferencia de las emociones. Y por tanto, si los sentimientos son conscientes, quiere decir que se pueden trabajar. Quiere decir que los podemos hablar. Podemos hablar nuestras respuestas emocionales, podemos hablar por qué nos fijamos más en el que se porta peor de la clase, en el que trata peor. ¿Queremos eso? ¿Queremos realmente ser personas que presten más atención a quien se porta peor? Si hablamos de eso, y podemos hablar a través de los clásicos, podemos hablar a través de un artículo científico sobre estos temas, ¿no? Publicado en revistas científicas, esto ya con chicos más mayores, chicas más mayores, pero hablar de eso es trabajar sus sentimientos y es también
eso tiene una base científica en neurociencia, ¿no? Es que sabemos que la emoción, el pensamiento y el cuerpo se afectan mutuamente, ¿sí? Y que cuando en una tertulia literaria dialógica o en una tertulia científica dialógica sobre el discurso coercitivo, ¿sí?, como hicimos en este proyecto, los chicos y las chicas revisan sus esquemas de qué es lo que les resulta atractivo en la amistad, en las relaciones afectivo-sexuales, etc. Empiezan a vaciar de atractivo la violencia y a las personas violentas, ¿sí? Están todo el rato interaccionando la parte de la corteza prefrontal, que es esta, y que es más la que es de pensamiento superior, con la parte más límbica y de las emociones, ¿sí?, que es la del sistema límbico. Hay una interacción continua, el pensamiento lleva la emoción, ¿no?, e influye en las respuestas emocionales, ¿sí?, y esas respuestas emocionales influyen en el organismo a su vez, ¿sí? Y en función de lo que siento, pues eso también hace que influye en lo que estoy pensando, etc., ¿no? Entonces, todo eso que ustedes están haciendo cuando trabajan los sentimientos y hablan de emociones en el contexto de un diálogo, de una lectura, etc., o en el contexto del Club de Valientes, cuando se analiza por qué, o sea, qué conducta agresiva ha tenido un niño o una niña, qué debemos hacer, cómo nos posicionamos, etcétera, estamos trabajando como trabaja nuestro cerebro, en interacción entre pensamiento, emoción y resto del organismo. Entonces, no podemos separar en ningún momento el trabajo de las emociones del trabajo del pensamiento y del razonamiento superior. Cualquier idea de cualquier persona que no es neurocientífico ni neurocientífica, que no es del nivel de Kandel, ¿no?, que diga que hay que trabajar las emociones de forma aislada, es contradecir la evidencia en neurociencia. Si queremos transformar las emociones, debemos hacerlo en interacción con el pensamiento. Y porque continuamente hay una bidireccionalidad en todo eso. Además, los niños y las niñas, chicos y chicas, tienen derecho a la ciencia. Es el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Tienen derecho a saber qué es lo que dice la ciencia sobre su salud cerebral, sobre cómo la violencia que puede ocurrir en una escuela o que puede ocurrir en la comunidad, eso cómo daña la salud de nosotros, de mis amigos, de mis familiares, de mis vecinos, ¿no? Tienen derecho a conocer eso. Cuando tienen toda esta información, tienen la oportunidad, y lo mismo puede ocurrir en una tertulia literaria dialógica reflexionando sobre estos temas. Cuando ellos están reflexionando sobre esto, revisan las conexiones sinápticas que han aprendido, donde reside esa conexión entre atracción y conducta violenta. Esa idea de presentar como más atractivo a los chicos o a los alumnos o tal, que pueden ser más agresivos, ¿no? Cuando se habla a través del diálogo y se profundizan en estos temas, pueden revisar esas conexiones neuronales y liberar el deseo, ¿no?, y liberar la atracción. Mientras esa conexión permanezca, quiere decir que su deseo está esclavizado a ese discurso dominante coercitivo. No son libres los chicos y las chicas. Están reproduciendo lo que la sociedad quiere que reproduzcan, ¿no? Sin embargo, cuando revisan eso y rompen esa conexión neuronal y crean otra donde lo atractivo es tener amigos y amigas que me tratan bien y es tener relaciones afectivos sexuales o que me gusten personas que me van a tratar bien, entonces crean nuevas conexiones neuronales libres, les dan libertad en sus relaciones humanas, en su vida afectivo-sexual, ¿no?, y les va a dar una mejor salud. Eso está publicado en este artículo en la revista Ames Neuroscience. A través de esto, pues sucede que dejan de gustar los chicos que, por ejemplo, tienen conductas afectivo-sexuales violentas, ¿no? Como nos explicaban aquí estos chicos, ¿no? Esta chica en concreto dice, bueno, después de haber reflexionado sobre todo esto,
te das cuenta y lo ves de otro modo, te dejan de gustar esos chicos por todo lo que has visto, ¿no? Y por lo que puede pasar, ¿no? Entonces, es diferente y cambias la forma cómo piensas y cómo ves a esa persona, ¿no? Muy importante también es que los chicos que tienen actitudes igualitarias, cuando ven, ¿no?, que en el contexto se actúa potenciando a las masculinidades igualitarias, es decir, a los chicos que no son sexistas, que no son racistas, que tratan bien, esos chicos igualitarios cogen seguridad, ¿no?, y toman, ¿no?, una mayor partido todavía, ¿no?, enfrente de la violencia y enfrente de las masculinidades dominantes que pueden ser agresivas. Y se atreven a romper el silencio y hablan y se posicionan. Eso también lo hemos visto en este proyecto. Por eso la importancia, por ejemplo, en el Club de Valientes, ¿no?, cuando se está premiando la buena conducta, ¿no?, pues es también premiar un tipo de persona, ¿no?, y reducir el atractivo de las conductas agresivas. Eso también potencia esas nuevas masculinidades alternativas, ¿no?, que son esenciales para superar la violencia afectivo-sexual. También es muy importante que los chicos y las chicas, como decía antes, conozcan la evidencia científica y sepan el daño que produce la violencia en el cerebro. No solo la violencia afectivo-sexual, esto está aquí así porque el proyecto es de violencia afectivo-sexual, pero es importante que se sepa que cuando no intervenimos ni ayudamos a un compañero que está sufriendo cualquier tipo de agresión, está empeorando la salud. Estamos contribuyendo a empeorar la salud de esa persona, ¿no? Y que eso también puede empeorar nuestra salud porque somos parte de ese contexto. Vimos que de todas las intervenciones que hicimos, la que los chicos y las chicas valoraron mucho, como que les había ayudado mucho a revisar cosas, era conocer estas evidencias, saber que la violencia daña el cerebro, saber que en situaciones de violencia se pierden conexiones neuronales, se pueden llegar a perder neuronas, ¿no? Nos dijeron que eso les había llegado profundamente y les había hecho realmente tomar decisiones muy importantes para salir de ahí, ¿no? Incluso una niña nos decía, una chica de 16 años, que justo cuando, después de este debate y de leer sobre eso y de hablar sobre el efecto telómero que hablamos, se fue del cole, del instituto, a casa de una amiga de la familia, ¿no?, que estaba en una relación violenta, joven, ¿no?, pero que tenía mala salud, y ella, lo primero que hizo esta niña fue pensar que seguro que esa mala salud, o a lo mejor, ¿no?, podía tener que ver con esa violencia que estaba viviendo. Y se fue a explicarle el efecto telómero, ¿sí?, a esa persona adulta, ¿sí?, a ese familiar, bueno, una amiga de la familia, ¿no? Y esa persona adulta le agradeció que lo hiciese, ¿no? Como también eso lleva bueno, a ser solidarios con la comunidad. Claves, y de lo que un poco estamos mencionando con todo esto, lo que hablamos es bystander intervention, ¿no? Es la importancia, ¿no?, de socializar a los niños y a las niñas desde los 0 años a través, como estáis haciendo, de las actuaciones de éxito del modelo dialógico del Club de Valientes, en que tenemos que tomar partido ante la violencia que pueden sufrir los compañeros y compañeras y que eso marca una diferencia clave. Gracias a ese posicionamiento de los iguales, los chicos y las chicas están ayudando a mejorar las conexiones neuronales de ese chico o chica que es víctima de esa violencia, pero también del grupo, ¿no?, cuando se vacía de atractivo esa violencia. Cuanto antes intervengamos en estas situaciones, mejor, imprescindible, por lo que señalaba anteriormente, lo que la neurociencia ya ha demostrado sobre el impacto del estrés en la aceleración de la maduración del cerebro de los niños y de las niñas pequeños, y en ese sentido, desde la educación infantil, desde los 0 años,
podemos implementar medidas de no aceptación de ningún tipo de violencia. No es esperable ningún tipo de violencia en el desarrollo. Los niños y las niñas entre los 0 y los 3 años no hay ninguna evidencia que diga que pueden agredir ni que deben agredir a ningún compañero, ¿no? Una ocurrencia que destroza las emociones de muchos niños es haber podido llegar a decir que es esperable que los niños muerdan, ¿no?, a otros en una determinada etapa del desarrollo, alrededor de los 2 años, ¿no?, porque necesitan explorar, porque eso es esperable, ¿no? No hay ninguna evidencia que eso lo justifique, es al revés. Eso no es evolución, es involución en el desarrollo y debemos intervenir porque lo que sí que provoca eso son daños neuronales que pueden ser graves a lo largo de la vida. Eduquemos en la amistad desde los 0 años. Eso nos lo dice la evidencia científica internacional. El Centro de Investigación sobre el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, que es de los más importantes del mundo en el estudio sobre el estrés tóxico en la infancia, nos dice 2 cosas. Una, todas las personas tienen capacidad de resiliencia. Aunque hayan podido sufrir violencia, hacen frente a ello. Y lo que se ha estudiado en este centro es que de todos los factores que influyen más para que una persona sea resiliente, sea capaz de salir adelante e incluso de tener resultados positivos en salud a lo largo de su vida habiendo tenido adversidad, dicen, es suficiente con una relación estable de calidad, con un padre, madre o un cuidador u otra persona que le apoye. Eso es lo que no tuvo Rosa. Harvard nos dice, eso es necesario. Pero más investigación nos dice que no solo una persona adulta. Sabemos ahora, por investigación en neurociencia, que la amistad es una herramienta muy potente para la resiliencia en la infancia y en la adolescencia. Los niños y niñas que tienen mejores amigos tienen mejores estrategias de coping, que quiere decir de hacer frente a las dificultades. No solo son menos víctimas de violencia, sino que están mejor preparados para hacer frente a cualquier situación de adversidad que se les presente a lo largo de la vida. La neurociencia nos dice, además, que si ayudamos a los niños y a las niñas a tener mejores amistades, y las acaban escogiendo esas amistades, eso va a hacer posible que su sistema neural de recompensa, que es un sistema de conexiones neuronales que tiene que ver con lo que le resulta atractivo a la persona, si tienen buenas amistades, les resulta atractivo aquello que no es de riesgo. Pero si sus amistades son superficiales, se guían por la fama, por la popularidad, etc., les parece atractivo ponerse en riesgo a ellos y ponerse en riesgo la vida de las personas que les rodean. Por lo tanto, la clave de la amistad como factor de resiliencia y como factor de prevención de la violencia y prevención de daños cerebrales, ¿no? Eso es la mejor inversión. Las mejores relaciones en la escuela desde edades tempranas. Sabemos que las personas con mejores relaciones tienen mejor salud. Hay incluso un handbook publicado por la editorial de Oxford, ¿no?, que es todo dedicado a evidencias que demuestran que las personas con mejores relaciones tienen un perfil biológico, tienen una salud general que es mejor, un mejor sistema inmunológico, hacen frente al dolor y incluso a heridas, las cicatrizan antes, etc. Y el estudio más importante que tenemos sobre este tema, que ha seguido a generaciones durante 80 años, ¿no?, generaciones de personas de diferentes niveles socioeconómicos, con diferentes perfiles de salud, se les miró coeficiente intelectual, niveles de ingresos, tipo de estructuras de familia, profesión, etc., durante 80 años. Aquellos que tuvieron una vida más larga, más feliz y con mejor salud, fueron aquellos que tuvieron mejores relaciones de calidad a lo largo de su vida. Y es en eso
en lo que debemos invertir, ¿no?, desde la primera infancia. Eso puede cambiarte la vida. Tener un mejor amigo, una mejor amiga, puede salvarte la vida. Esto nos lo explicaba las chicas, igual que nos explicaban esos casos como el que les decía, tan graves de la fotografía, ¿no?, que lleva al suicidio. También nos explicaban casos como Alicia, ¿no?, una chica de 15 años que salió un fin de semana, que de repente un amigo de ella le vino corriendo a buscar a un bar para decirle que una amiga de ellos estaba en riesgo de ser violada en otro bar. Alicia no dudó ni un momento en salir del sitio donde estaba, en ir con su amigo a la búsqueda de su amiga, y la salvaron de una posible violación. Lo que hizo Alicia fue actuar como bystander, es lo que dice la comunidad científica internacional, y fomentó y le animó a denunciar la situación. Lo que dijo la chica que recibió su ayuda es que nunca una amiga mía había reaccionado así. Gracias a ti estoy viva. Y desde ese momento a esa otra chica le han dejado de gustar los chicos así, ¿no?, agresivos de esa forma. Dice Alicia, no tuve miedo. Su amiga le dijo, y los padres de la amiga, tú fuiste la que salvó a mi hija. El caso de Alicia, como el caso de tantos niños y niñas que se van a beneficiar en sus escuelas, de aprender lo que es la amistad, ¿no?, y de intervenir en situaciones de violencia, es lo que la Asociación Americana de Psicología ha llamado relaciones humanas que salvan vidas. Las amistades salvan vidas. Un maestro o maestra que se posicione delante de la violencia, una comunidad educativa que se posiciona, puede llegar a marcar la trayectoria de desarrollo y de salud de una persona para siempre. Por eso, cuando hablamos de superación de la violencia, hablamos de relaciones de calidad, hablamos de lo que debería ser ya una prioridad en la salud pública. Pues hasta aquí la presentación y si les parece, pues damos paso al turno de todas las preguntas de palabras que tengan. Muchas gracias, Sandra. La verdad es que excelente, como siempre. Para quienes la van conociendo, pues bueno, nosotros ya tenemos algunos años conociendo su trabajo y también en algunas otras conexiones. Pues muchas gracias. La verdad es que nos da bastante luz. El tema siempre parecería inagotable, pero bueno, pues agradecerte también a nombre del equipo y una felicitación por las palabras. Se han hecho algunas preguntas en el chat, sin embargo, algunas las hemos tratado de responder el equipo. Yo les pediría que justamente ahora vamos a hacer rondas de 3 preguntas para Sandra y la dinámica sería la siguiente, que colocarán su nombre en el chat y pregunta, literal, les voy a poner un ejemplo, Jonathan pregunta, y les vamos a dar el turno para que te hagan la pregunta. Quienes puedan, activen también su cámara para que Sandra las pueda ver o les pueda ver, y pues obviamente su micro. Entonces vamos a dar 3 preguntas y respondes y después hacemos otras 3 y aquí a las 11:30 aproximadamente, ¿les parece a todos y a todas? Pues iniciamos. Si alguien tiene alguna pregunta directamente, estaría padre que nos pusieran ahí en el chat su nombre y la palabra pregunta para irlos registrando. Preguntas a la una. Aquí van más felicitaciones. Y también le pido al equipo si me apoya también si alguien levanta la mano. Elvira tiene una pregunta. Lourdes también. Y Angélica, no sé si también quieres que te anotemos para que puedas dar la pregunta. O por escrito, algunos escriben. Sí. Pues vamos con ellas 3. Iniciamos con Angélica. Si gustas abrir tu micro y tu
video. Gracias, buen día a todos. Bueno, mi pregunta es en función de los alumnos que son acosados, violentados por sus compañeros, agredidos en ocasiones. ¿Qué herramientas les damos? Es decir, a veces entre papás o maestros decimos, ¿cómo le enseñamos a defenderse sin llegar a él a ser violento también? Y a la vez, bueno, a lo que más me inquieta es esta situación en que los alumnos recurren al suicidio cuando hay acoso escolar. Entonces, hay un caso de un bueno, no exalumno mío, pero sí de nuestra escuela, que ya al llegar a un nivel medio superior, un niño de una familia de muchos valores, muy pacífico, muy noble, muy bueno, resulta que es acosado por muchos de sus compañeros y bueno, él tiene un impacto en él y bueno, decide suicidarse. Entonces, no sabemos, ¿será que solamente la paz y digamos la no violencia es lo positivo o qué hacer también cuando estos alumnos reciben violencia constantemente? ¿Cómo defenderse sin llegar a ser violentos? ¿O cómo hacerles también enfrentarse ante la vida cuando en ocasiones los padres tienen cierta dificultad para poner reglas, límites, y a veces los mismos niños no saben cómo controlarse a sí mismos y en ocasiones son muy vulnerables, es decir, no saben cómo afrontar sus situaciones y recurren a, pues a estas salidas, ¿no? Gracias, Angélica. Vamos con Elvira y después Lourdes en esta tanda. Y ahí me está apoyando Natalia también a anotar la siguiente tanda de preguntas. Elvira, adelante. Buenos días. Yo trabajo con niños con discapacidad y entonces a veces no es tan perceptible. Desde la escuela lo podemos sospechar, lo podemos intuir. Entonces me gustaría saber si me pueden recomendar alguna bibliografía que me permita revisar y saber cómo ir fortaleciendo a nuestros niños con diferentes discapacidades, no solo ciegos, motores, sino autismo, que es los que a veces pues, nos cuestan un poquitito más de trabajo, pero con una buena bibliografía yo creo que nos podemos poner a revisar para aplicar, porque pues sí, nuestros niños de repente sufren violencia y nosotros las intuimos, pero no siempre nos los dicen. Gracias. Gracias, Elvira. Y vamos con Lourdes. Terminando la pregunta, pues le damos la palabra a Sandra. Lourdes Martínez, adelante. ¿Nos escuchas ahí, Lourdes? Bueno, en lo que... si Lourdes no está... bueno, empieza a tener problemas, podemos ir con Verónica, que había pedido también la palabra. Okay. Verónica acaba de escribir en el chat. Ok. Lo leo en caso de que también tenga. Dice, la amistad real es feminista. ¿Con qué herramientas, además del enfoque de género, contamos? ¿Se podría integrar al currículum el feminismo? Gracias. Muy bien, pues gracias. Voy a responder de forma breve, intento, para dar posibilidad a que más personas, ¿verdad?, puedan comentar o hacer más preguntas. Bueno, respecto a lo que decía Angélica, el mejor enfoque es la intervención a nivel contextual, no a nivel individual, sino lo que ustedes están haciendo o pueden hacer cuando aplican actuaciones educativas de éxito,
puesto que las actuaciones educativas de éxito no solo, combinan el aprendizaje instrumental con la convivencia y la solidaridad. Y todas las actuaciones de éxito implican en todos los casos ambientes libres de violencia y de relaciones humanas positivas. Entonces, siempre que aplican actuaciones educativas de éxito, se promueve un entorno que favorece el bienestar y que favorece la no violencia. Y luego hay una en concreto que es el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, que son intervenciones contextuales siempre, no individuales. Nivel de grupo clase, nivel de comunidad, nivel de todo el centro, y que van orientadas a transformar las interacciones sociales en la dirección de superar cualquier tipo de conducta violenta. Pero, entonces, orientación contextual. ¿Vale? Orientación contextual. Entonces, eso previene el suicidio. O sea, cuando un chico o una chica llega al punto de ver que su vida, de pensar que su vida no tiene sentido y piensa en suicidarse, es porque no hay nadie, no tiene ninguna esperanza de que nadie le vaya a ayudar. Ha fallado el contexto. Entonces, necesitamos intervenciones contextuales. Más ideas. En lugares como comunidades de aprendizaje, donde ustedes están formadas y formados en las evidencias científicas, en el aprendizaje dialógico, en el modelo dialógico, y hablamos de todo esto, tenemos los ojos abiertos, tenemos unas gafas puestas que nos deben indicar querer ver ese tipo de indicios en la conducta de un chico y de una chica. No podemos no verlo. O sea, un chico y una chica que está actuando, o sea, conductualmente, emocionalmente, alguien que se llega a suicidar, tú sabes, tú antes sabes cosas de eso. Y más en un funcionamiento comunitario, ¿verdad? Entonces, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, puesto que a ustedes les sensibiliza y les da herramientas de ver qué está pasando en las interacciones humanas y de no quedarse a un lado, sino de intervenir, todo eso son ayudas. Son herramientas de las que ese chico o chica va a disponer ya para que, aunque está haciendo frente a algo muy difícil, o sea, primero que si es en el ámbito de la escuela hay que intervenir, pero supongamos que no es en el ámbito de la escuela, va a encontrar un contexto en el cual hay adultos que van a estar de su lado, que tienen una sensibilidad de decir, bueno, aquí está pasando algo, vamos a hablar de esto, ¿cómo podemos hacer? Entonces ya va a ser ese recurso que dice Harvard, de como mínimo que haya una persona que me diga algo que denote que puedo cogerme a esa mano. Entonces, crear el contexto, intervenciones contextuales. Y desde luego, cuando se llevan a cabo las actuaciones educativas de éxito, el Club de los Valientes, Violencia Cero, el posicionamiento siempre al lado de la víctima y de denuncia del maltratador, ¿no? Eso ya da herramientas. O sea, la herramienta es, es doble. Yo aprendo que me tengo que posicionar al lado de alguien que sufre y denunciar a quien daña. Entonces lo hago yo, pero si mis iguales están siendo socializados en lo mismo, yo me voy a beneficiar de eso también. Es un recurso que yo al final voy a tener. Es un recurso de la comunidad. Y desde luego, que luego es suyo, ¿no? Es el proceso de Vygotsky intra. Lo trabajamos en el grupo y luego yo interiorizo esas herramientas. Les decía en la charla, sabemos de niños y de niñas que están participando en escuelas de comunidades de aprendizaje, modelo dialógico, y están en un parque con un niño y una niña que no conocen de nada, que está siendo agredido por otro en el parque, y coge este niño de comunidades de aprendizaje y va y le dice, tú eres un cobarde, al otro, al que agrede. Niños de 4 años, o de 3 años.
y ayudan al que ha sido agredido. Y van a buscar a una persona adulta. Y no le conocen a ese niño, es igual, pero saben que eso es un bystander, porque lo están haciendo en el cole. Lo están haciendo en el cole y no es tanto lo que se explica tan pequeños, sino porque en su escuela se funciona así. Se denuncia la violencia y se apoya a quien sufre. Entonces me voy al parque, veo que le pasa a otro niño, pues yo intervengo. Soy bystander en otros lugares. Entonces esas son las herramientas que se les están dando y son herramientas pacíficas, ¿no? Y de las más efectivas. Elvira decía cómo reforzar a estos niños, ¿no? con necesidades especiales más de tipo psíquico, ¿no? Un poco rescato algo que acabo de decir, ¿no? Es que las propias actuaciones educativas de éxito ya son eficaces para esos niños. Hemos hecho investigación sobre ese tema, especialmente Silvia Molina, que es experta en actuaciones de éxito y alumnado con discapacidad, ¿no? Cómo esos niños y esas niñas no solo aprenden más, matemáticas más lengua, sino que viven mejor, sino que sus emociones y sus sentimientos son mejores, su desarrollo emocional es mejor. ¿Por qué? Porque se hacen amigos, porque se crea el contexto de solidaridad necesario para ayudar más y mejor a ese niño y a esa niña. Entonces ese niño y esa niña se va a beneficiar como el resto de compañeros que si le agreden a él, pues si tenemos una norma, la norma es la misma para todos. Entonces mis compañeros me van a apoyar, me van a prevenir y luego si pasa algo se van a poner de mi lado. Y tiene todo ese apoyo que le dará más fuerza y más seguridad para denunciar lo que le pase. Y si no lo hace, lo va a hacer sus compañeros, porque esa es la norma de la clase, eso es lo que han acordado juntos. Entonces, lo mismo, intervenciones de grupo, intervenciones de comunidad. Y Verónica hacía la intervención que leí aquí. Bueno, yo creo que la respuesta más bien es la no violencia, ¿no? Entonces, haciendo lo que, cosas como las que he explicado y otras en las que ustedes, sesiones en las que han participado ya, pues con el Club de los Valientes, con las tertulias literarias y demás, cuando se vacía de atractivo la violencia, estamos caminando hacia sociedades más igualitarias, hacia relaciones más igualitarias, ¿no? Bueno, eso es feminista, sí, pero no lo hacemos por el feminismo, ¿se me explico? O sea, lo hacemos porque la evidencia científica dice, ¿no?, que en esos contextos se aprende más y las emociones y los sentimientos son mejores y son libres de violencia. Y eso es lo que se necesita para su cognición, para sus emociones, para su cerebro, etc. Gracias, Sandra. Estamos teniendo muchísimas preguntas. Es evidente que no nos va a dar el tiempo y no porque no querramos. Seguramente muchos vamos a iniciando actividades, pero pues Sandra ya en España ya es tarde y ya tiene que descansar también. Vamos a tratar de ser concretos en las últimas preguntas y les propongo dos cosas. La primera es que desde el equipo de Bioeducación promoveremos una formación en línea sobre el modelo dialógico que también puede resolver a muchas dudas que ya se tienen. Y dos, si nos lo permites, haremos un conglomerado de preguntas vía correo, te las hacemos llegar y en cuanto tú tengas tiempo, pues nos haces la respuesta y se los hacemos llegar a todas y todas quienes están aquí. Entonces, quienes puedan escribirlo en el chat para que nosotros las recuperemos, se los agradeceremos enormemente. ¿Ok? Entonces, el siguiente o las siguientes es Elvira Martínez, Marta González y Guadalupe escribió en el chat, la podemos leer y si hay tiempo escuchamos a Sinaí en estas tres preguntas. Entonces, Elvira Martínez, tu pregunta. Gracias. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Me dejas con el cerebro, me está explotando, porque es demasiada información y entiendo mucho a partir de ciertos casos que por fortuna o desfortuna, no lo sé, me han tocado pocas veces. O sea, esto lo veo de lejos, pero sí lo veo en el contexto, lo veo en la sociedad, lo veo en un México cuya violencia pues ha crecido de manera exponencial y pues esta herencia genética me hace comprender. Mi pregunta, Sandra, es ¿hay
cierta bibliografía o autores que nos ilustren más, porque mira, te confieso, mi único contacto con es la bioneuroemoción de Enrique Corbera. Es el único que conozco y yo no sé si estas neurociencias representadas en este caso por autores españoles, sí son un buen referente o tendría que ampliar, aparte de los dos autores que mencionaste, y que con vergüenza confieso que no los conozco, pero que pues ya los anoté en mi lista para empezar a leerlos. Muchas gracias y felicidades, ha sido espléndida y ojalá que haya otra oportunidad de estar en contacto contigo. Saludos hasta España, gracias. Gracias. Marta González. Yo, buenos días y agradecer a la ponente y a cada uno de ustedes materiales y cómo ayudar a esos niños que viven violencia. Es cierto que en México se está incrementando, las autoridades no lo están diciendo, bueno, algunas cosas, y aparte el alcoholismo, pero cómo ayudar a esos niños que viven, qué ejercicios desde la neurociencia se puede hacer, materiales o algo. Y a ver si también nos mandan el link, porque se me pasaron, como me gusta anotar, se me pasaron algo de los ¿qué? Que era de... Telómeros. Sí, pero había dicho usted dos cosas. Ay, ya se me fue el cuadernito. Bueno, de epigenética, pero dijo otra cosa. Bueno, más bien me gustaría para verlos porque tenía eran tres palabritas no sé si en la sexta, no conté qué diapositiva, pero sí me gustaría que me lo enviaran porque me gusta investigar y aparte estoy haciendo un curso de neurociencia y entonces ahorita ya estoy, ¿qué actividades para hacer? Para aumentar la plasticidad y la adrenalina, que también creo que la mencionó por ahí, para que aumente esas preguntas que se me olvidaron. Gracias. Gracias. En el chat, gracias. Sí, en el chat ya están poniendo nuestros correos también para que nos hagan llegar las preguntas y me va a apoyar Natalia a leer la pregunta de Guadalupe que hizo en el chat. Inmediatamente después, Sinaí, si quieres también hacer tu pregunta y pues cerramos. Sí, Guadalupe pregunta, ¿qué otros aspectos nos pueden dar señales de que hay violencia en el aula o la familia? Y Sinaí preguntaba, ¿los daños cerebrales ocasionados a causa de la violencia en la primera infancia puede revertirse posteriormente si estos niños y niñas encuentran un ambiente de amor y amistad? Adelante, Sandra. Muy bien, todo preguntas muy, muy interesantes, ¿eh? Así que, fenomenal. En relación a lo que decía Elvira, muy importante todo. Entonces, yo aquí seré muy clara, ¿eh? La neurociencia está de moda hace un tiempo. Entonces, es muy fácil que gente que es muy poco conocida a nivel internacional en neurociencia, o sea, que no publica en revistas científicas importantes de neurociencia, se dediquen a hacer charlas a maestros y a maestras y a organizar conferencias por las que cobran mucho dinero e incluso a inventarse materiales sin base científica ni en neurociencia ni en educación para trabajar las emociones, que los ponen 4 imágenes del cerebro que se llenan de dinero los bolsillos y que, repito, no son neurocientíficos ni neurocientíficas de nivel. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que saber discriminar entre las personas que están haciendo investigación en neurociencia y que tienen alguna relevancia en educación y que, por tanto, o bien conocen, les debemos exigir que conozcan la investigación en educación para hablar de lo que es relevante en educación, o si no, y eso está muy bien, que hablen de neurociencia solo. Luego ya veremos el diálogo, cómo se establece con educación desde las evidencias de educación, ¿no? Pero, repito, hay ahora un auge de gente negociante movida por ese objetivo, no por el de mejorar la vida de los niños y de las niñas, y entonces cuelan de todo. Entonces,
hay que ir, mi consejo firme es ir a leer a los mejores autores y autoras en neurociencia mundial en estos momentos. El que he referenciado en la sesión es la clave, Eric Kandel. Voy a decir 2 libros, En busca de la memoria y La nueva biología de la mente, al que he hecho referencia también en la sesión. Son 2 libros que se leen muy bien. Tienen su reto porque es verdad que es un vocabulario de neurociencia, pero si ustedes lo leen en tertulias pedagógicas dialógicas, en seminarios, es ideal, porque entonces cada uno lo lee por su cuenta, pero luego se juntan, lo debaten y lo entienden. Es lo que nos pasa siempre. En el CREAT tenemos un seminario desde hace mucho tiempo, hemos leído ciencias de todo tipo, a veces gente, pues no tenemos ni idea de algún área, pero como lo lees en diálogo y es interdisciplinar, de repente en ese diálogo tú entiendes cosas que sola no entendías. Entonces, mi consejo es, no lean otra cosa, vayan a los mejores. Kandel, los 2 libros que he dicho, en formato tertulia pedagógica dialógica o seminarios de a hombros de gigante. Y otro autor referente, aparte de este, sería un neurocientífico que está en la Universidad de Harvard, se llama Álvaro Pascual Leone. Y él es una referencia internacional, mundial, en temas de plasticidad y de incluso cómo se transforma el cerebro a sí mismo después de daños muy graves y demás. Y ha hecho alguna colaboración en educación, pero él es de neurociencia. Entonces también tiene un libro sobre salud cerebral, que es muy bueno, también es un consejo. Pero mi consejo sería, primero Kandel, después Álvaro Pascual Leone. Marta, ¿qué hacer desde la neurociencia? O sea, lo que hay que hacer para ayudar en esos casos ya es lo que ya están haciendo o van a hacer o pueden hacer. Son las actuaciones educativas de éxito. Ya encuentran la explicación en neurociencia, el éxito de esas propias actuaciones de éxito. Porque con lo que vamos viendo de neurociencia, de la importancia de las relaciones positivas, las relaciones de calidad, los estímulos o el diálogo reflexivo que hace que yo revise mis respuestas emocionales vía la cognición y el diálogo, nos damos cuenta que esas formas, esa forma de proceder de las actuaciones de éxito encuentra un apoyo en lo que la evidencia en neurociencia está diciendo de cómo funciona el cerebro humano y qué le resulta estresante, qué le resulta positivo, etc. Entonces, ¿qué hacer? Actuaciones educativas de éxito. Y conseguirán éxito en las 2 dimensiones al mismo tiempo. Cognición o desarrollo instrumental y emociones, sentimientos y desarrollo socioemocional en general. Natalia, ¿puede revertirse los efectos de la violencia? Sí puede revertirse, gracias a la plasticidad cerebral. Afirmación rotunda en ese sentido. El determinismo genético no existe. He puesto esa imagen de resonancia magnética funcional de un cerebro de un niño de 3 años víctima de negligencia extrema y un niño de 3 años en un entorno sin violencia, ¿vale? Está claro y se ve en la imagen que el de negligencia extrema, el volumen es más reducido, ¿no? Estoy hablando de extremo. Pero aún así, si hacemos aquello que la evidencia ha demostrado que son estímulos positivos, se recablea, el cerebro se recablea a sí mismo y se reorganiza entero. Esa es la plasticidad de la que habla Santiago Ramón y Cajal y de la que luego vienen hablando gente como Kandel o Pascual Leone, y se reorganiza entero, pero necesitan entornos basados en la evidencia científica de lo que funciona. Esas son las actuaciones educativas de éxito. Entonces, la respuesta es sí, con evidencias. Muchas gracias, Sandra. Un poco también para hacer la publicidad. El día jueves tendremos a Rocío también con entornos interactivos. Entonces creo que eso también dará muchas respuestas a esto que nos has propuesto. Pues Alfonso, no sé si también aprovechamos para saludarte y que nos apoyes despidiéndonos, agradeciendo enteramente
a Sandra también estos minutitos extra que nos regaló. Sabemos que están muy ocupados en estos tiempos. Adelante, Alfonso, no sé si tienes algunas palabras. No, nada. Solo agradecerle muchísimo a Sandra. Igual seguramente que todas las personas que habrán escuchado esta charla, esta conferencia y sobre todo quienes están preguntando muchísimo. Yo estoy siguiendo las preguntas, está habiendo una cascada de preguntas y eso pues es señal de que la gente está muy interesada y que está viendo mucho interés para cómo lograr que los niños y niñas estén mejor, ¿no? Entonces, pues ya tenemos seguramente llegar a algunas preguntas y muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias a todos y todas y continuaremos con más de estas videoconferencias con CREA para que tengamos más evidencias científicas de cómo lograr esos espacios mejores para los niños y niñas a través de actuaciones educativas de éxito y a través de este trabajo que se está haciendo de excelencia. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, a todos y a todas. Gracias, Jonathan, gracias, Alfonso, y gracias a quienes haciendo actuaciones de éxito hacéis posible marcar una diferencia importantísima, muy profunda en la vida de muchas generaciones. Así que gracias también a ustedes por hacerlo real en vidas concretas. Pues muchas gracias nuevamente y pues un abrazo a todos y a todas. Pásenla muy bien. Sandra, espero que nos podamos ver pronto con más y más temas de este tipo. Muchas gracias y felicidades también. No se oye, pero seguramente un aplauso de parte de todos y todas. Y pues nos vemos pronto el jueves y pues hasta luego. Buen día y buena tarde por allá en España.